Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Y como siempre, nos acompaña cada jueves el licenciado Reinaldo Enríquez, hablando de temas de derecho. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Sí. Placer inmenso tenerlo con nosotros. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Es el relativo a la acción en justicia. Acción en justicia. Porque en principio todo el mundo tiene derecho a accionar en justicia, ya sea que en el proceso resulte con ganancia de causa o sucumba en el proceso, pero sí, en principio todo el mundo tiene derecho a interponer acciones. Para usted, ¿qué es la acción en justicia? Bueno, todo aquel que goce de la facultad de reclamar algún derecho en justicia, reuniendo los requisitos indispensables, podrá hacerlo. Y para ello se va a requerir de algunas condiciones, no sin antes decirle a la teleaudiencia que la acción en justicia también, además de ser definida o conceptualizada, se clasifica en real, personal y mixta. Cuando decimos real es porque persigue la reclamación de una cosa que puede ser mueble o inmueble. Cuando decimos personal es porque envuelve alguna obligación personal que bien puede ser un crédito. Y cuando decimos que puede ser de tipo mixta es porque hay una cosa que está vinculada con alguna obligación crediticia. Y esto así porque cuando se reclama el pago por alguna transferencia que se hizo y se demanda en nulidad o rescisión de esa transferencia por falta de pago, estamos hablando de una acción mixta, porque estamos hablando de una cosa, en este caso inmobiliaria, que también puede ser mobiliaria, y la obligación crediticia que envuelve la falta de ese pago. Y cuando hablamos de una cosa inmobiliaria también, puede darse en el caso del vendedor no pagado, que haya sido inscrito un privilegio y que también se vea envuelto en esa situación de la falta de pago y que necesite demandar injusticia para retrotraer ese bien que ha sido vendido bajo la condición de un compromiso crediticio. A partir de ese razonamiento que usted acaba de hacer, ahora tenemos que establecer una delimitación entre las acciones. Sí. Porque el mismo Código Civil Dominicano y algunas doctrinas que hemos estudiado en materia de derecho nos hablan por ahí de acción oblicua, acción directa, que en este caso tiene que ver con la Constitución de la República. Entonces es bueno delimitar eso. Sí, pero además de esa, de la acción oblicua o de la acción pauliana, Sí. también es bueno hablar de la acción posesoria y de la acción petitoria. Por supuesto. La petitoria que envuelve el reconocimiento de un derecho, en este caso podría ser de propiedad, y la posesoria que envuelve la protección de un derecho también que se posee, porque también los derechos reales, principales, tienen derechos accesorios y también tienen desmembraciones. Y cuando se tiene el derecho a la propiedad, en el caso de la especie también a la servidumbre. Y por eso a veces cuando se demanda en una especie de servidumbre que tiene que ver con la servidumbre de paso, para establecer así. O derecho de paso para que el televidente lo entienda mejor. O derecho de paso. Ese derecho de propiedad está vinculado con ese tipo de servidumbre y hay un razonamiento lógico, jurídico para reclamarlo, siempre y cuando se tenga naturalmente, porque cuando ya esa servidumbre es de orden público, porque ya no es de nadie, sino de todo en particular, pues es evidente que ahí la cosa se vuelve más compleja. Es así. Bien, entonces, respecto... En el caso de la pauliana sí, y de la oblicua, son acciones que se intentan cuando hay situaciones que pueden aparejar algún disfraz. Quiero decir esto, alguna simulación, porque ¿qué es lo que persigue?
el de la acción oblicua y pauliana, los dos. Que cuando una persona es deudor suyo y está distrayendo los bienes, poniéndolo a nombre de tercero, usted tiene la necesidad de ver en cuál de las dos circunstancias se encuentra para que los bienes que tiene ese deudor no puedan ser distraídos y usted pueda demandar en recuperación de algún crédito que usted tenga y no quedarse así al amparo público, puesto que los bienes de los deudores son la prenda común de los acreedores. Entonces, cuando un deudor se insolventa, los acreedores entonces tienen la facultad de accionar en acciones paulianas u oblicuas para de este modo salvaguardar los intereses que tienen y que pueden ser respondidos o cumplidos o satisfechos con los bienes suyos. Entonces es fácil decir, debo 5 millones de pesos, pero le hago una transferencia de los bienes que tengo a un tercero para que de esa forma media fraudulenta no puede ese acreedor cobrarse. Entonces ese acreedor, ¿qué hace? Que si entiende que esa transferencia no es legítima, que se ha hecho, y sino que ha constituido un mecanismo para generar algún tipo de insolvencia y así se pueda entonces apartar de algún cobro compulsivo que pueda intentar el acreedor. Entonces el acreedor podrá demandar a ese acreedor, a ese otro interesado, estableciendo que los bienes no son como lo han querido aparentar, porque están afectando los derechos y obligaciones que tiene ese acreedor o los acreedores. Entonces, estas acciones proceden en caso de simulación, como acabas de indicar. Prácticamente es una simulación que se hace de transferir a nombre de terceros para no cumplir la responsabilidad que tienen frente a los acreedores. Acreedores que en muchos casos son quirografarios, porque no son privilegiados, porque a lo mejor no han inscrito ninguna hipoteca sobre alguno de esos bienes o no tienen algún tipo de privilegio prendario sobre algunos vehículos. Entonces, esos acreedores quirografarios o comunes o generales, a veces se les hace difícil cobrar con los bienes de esos deudores. Por esas acciones que son necesarias intentar para salvaguardar esas obligaciones de esos acreedores. Bien, hábleme de la calidad de las personas para interponer estas demandas. Bueno, porque en casi todas las universidades nos han enseñado a todos los que de un modo u otro hemos sido estudiantes y todavía lo seguimos siendo, hay condiciones indispensables. La calidad es una de ellas, pero la calidad es esa facultad generada por una titularidad de un derecho. ¿A qué me refiero? Que puede demandar en justicia quién es titular de un derecho. ¿Pero de qué derecho? Derecho de propiedad, derecho de heredad, derecho de posesión. ¿A qué tipo? Bueno, diverso, pero hay que probarlo, porque si usted no es titular de un derecho se hace un poco difícil. También hay otro que tiene interés. Ese interés para accionar en justicia, ese interés que envuelve también un derecho, porque el que tiene un derecho para accionar en justicia tiene interés. Y ese derecho no necesariamente tiene que ser en base a una propiedad. Puede ser hasta en base a un crédito, porque si a usted le deben un dinero, usted tiene un derecho crediticio, aunque sea, puede ser personal o puede ser real, pero hay un derecho de carácter obligacional. Entonces, en ese caso, a usted no le han pagado, y como a usted no le han pagado, usted tiene derecho a cobrar ese dinero. Entonces, eso constituye un derecho de tipo personal si no hay envuelto alguna garantía de manera específica inmobiliaria, es de tipo personal, pero es un derecho y envuelve un interés. Cuando hablaba también de la calidad, también hay la necesidad de hablar de la capacidad. La capacidad también. ¿Por qué? Porque las personas físicas y jurídicas tienen la capacidad
para accionar en justicia. Y no así los menores, a menos que no sea por vía de aquellas personas que les representan en justicia, como los tutores, los protutores o curadores o los representantes que tienen que ver con alguien que haya Igual sido, para los interdictos. Sí, alguien que haya sido declarado interdicto judicial, Sí. y que tenga algún tutor nombrado, puede accionar en justicia o administrar los bienes de ese interdicto judicial. Interdicto judicial se le llama a la persona que ha sido declarada incapaz por decisión de un tribunal. Porque hay interdictos legales que son aquellos que están guardando prisión, pero que normalmente esos que están guardando prisión casi siempre hacen todo tipo de transacciones y como nadie sabe que estaban presos, pues solamente le llevaron a firmar algunos documentos, pues evidentemente que pasan inadvertidos, pero no así los interdictos judiciales. Eso están sujetos también a interdicción legal, los que Sí, están claro, cumpliendo una condena. Claro, claro que sí. Perfecto. Regresamos en breve con otros temas interesantes en este programa.